Bueno, vamos a continuar con el tema que habíamos planteado la semana pasada, que es el de las diversas críticas, observaciones, correcciones, intentos de reformulación que se hacen al modelo urbanístico del movimiento moderno, modelo que fue configurándose en el tiempo, yo diría que en el momento de mayor creatividad en cuanto a la configuración de este modelo fue el periodo de entreguerras en Europa. Probablemente se trata de un modelo que recibió los mayores aportes de arquitectos franceses y arquitectos alemanes. Y cuando hablamos de arquitectos franceses, prácticamente se resumen en una figura como Le Corbusier, que en realidad era suizo, pero bueno, era suizo-francés. Pero después las principales aportaciones fueron alemanas, aunque Holanda también, en Holanda también se hicieron aportes de valor para ir armando este nuevo modelo urbanístico, y que, decíamos la clase pasada, tuvo la oportunidad de ponerse en práctica de manera masiva después de la Segunda Guerra Mundial para la reconstrucción de Europa y resolver un problema urgente, que era el problema de la vivienda. Ahora, otra cosa que veíamos la clase pasada era cómo, a partir de la puesta en práctica de estos principios, también se empezaron a ser evidentes cuáles eran sus limitaciones y sus fallas. Por supuesto, durante el periodo entre guerras también había arquitectos, urbanistas y distintos intelectuales que aún antes de la puesta en práctica masiva de los principios del movimiento moderno eran críticos con respecto a este modelo urbano. Pero en el campo de la arquitectura y el urbanismo, por lo menos en la Europa continental, parece haber habido un consenso generalizado con respecto a las bondades de este modelo. La clase pasada nosotros nos concentramos en algunas críticas que se hacían a este modelo racionalista desde grupos de arquitectos que de alguna manera formaban parte del movimiento moderno, eran los herederos de los miembros fundacionales, podríamos decir, del movimiento moderno. Eran quienes tomaron la antorcha y siguieron adelante y trataron de reformular algunos principios, pero sin salirse básicamente de aquella experiencia que pretendía configurar un modelo urbanístico de validez universal. Hoy vamos a concentrarnos en lo que Adrián Caballero llamaba crítica exógena, es decir, críticas que se hacen al modelo del movimiento moderno, pero desde sectores que nunca pertenecieron estrictamente al movimiento moderno, que siempre lo vieron desde afuera, desde la vereda de enfrente, y que, al igual que en el otro caso, son críticas que comienzan a formularse, por lo menos de manera clara y más articulada, a finales de la década del 50, y se extienden principalmente durante la década del 60. Y vamos a empezar con una de estas experiencias de finales de los 50, concretamente del 57, que es el de la internacional situacionista. El situacionismo no era un grupo de arquitectos, no era un grupo de urbanistas, fue más bien podríamos decir un movimiento de carácter filosófico y de carácter político. Su mayor exponente fue el filósofo Guy Debord, que escribió La Sociedad del Espectáculo, libro que mantiene cierta vigencia y sigue siendo un libro visitado en ámbitos académicos.
Pero bueno, era un movimiento filosófico que en muchos sentidos anticipó, ya en la década del 50, muchas de las ideas que iban a estallar en lo que fue el mayo del 68 francés, ¿no? Esta idea de la imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible. La actividad de esta gente suponía una crítica feroz y muy radicalizada, básicamente al modelo capitalista, ¿no? como modelo de organización de la sociedad moderna. Y proponían una alternativa, yo no diría necesariamente marxista, pero bastante tomaba algunas cuestiones del marxismo, y también bastante anarquizante, para tener una idea de su oposición a las instituciones establecidas. Bueno, esto es un graffiti que se hizo famoso en su momento, que refleja un poco la idea que estaba flotando en el ambiente de ciertos círculos intelectuales franceses, ¿no? Es una entrada de una iglesia, de una capilla, y el graffiti dice, ¿cómo pensar libremente a la sombra de una capilla? Ellos estaban en contra de la iglesia, y como muestra esta carátula de una de las revistas que sacaron los situacionistas, en este caso en idioma inglés, también hay una oposición muy fuerte a determinados conceptos que son propios del capitalismo. Lo que está diciendo esta mujer recostada, dice, lejos de ser una imposibilidad dialéctica, la eliminación del concepto de trabajo es una precondición para la efectiva eliminación de una sociedad mercantil. O sea, hay que eliminar la sociedad mercantil, y la condición para eliminarla es eliminar el concepto de trabajo, tan importante para el movimiento moderno, la idea de productividad, más allá de la imagen que es, para la época, terriblemente provocativa. Bueno, los situacionistas fueron sacando publicaciones periódicamente, y en la que se llamaban Internacional Situacionista, y en el número 6 de 1961, sacan un artículo donde se define lo que ellos llaman el programa elemental del urbanismo unitario. El urbanismo unitario pretendía ser, pongamos, la disciplina o la neodisciplina que iba a reemplazar al urbanismo como tal cual se lo entendía en aquel entonces, y donde se concentraban las principales observaciones acerca de la ciudad y de las ideas urbanísticas que imperaban en aquel entonces, que eran básicamente en Francia las del movimiento moderno. En ese artículo, donde definen lo que es el urbanismo unitario, ellos definen algunas cuantas cuestiones, ¿no? Son 10 artículos, ¿no? Donde dice, por ejemplo, para ellos, y cito textualmente, el urbanismo no existe. Dice, no es más que una ideología en el sentido de Marx. Ustedes saben, y abro un paréntesis, para Marx, Marx tenía un concepto, una concepción negativa de la ideología. Lo que él proponía, el modelo que él proponía, de acuerdo a sus textos, no era una ideología, era científico, era objetivo, era real. Ideología era lo que no era científico, lo que no era real. Hoy en día llamamos al marxismo una ideología, pero para Marx no era una ideología, era ciencia. Entonces ellos dicen que el urbanismo no existe, que es una ideología tal cual lo planteaba Marx. Dice, la arquitectura existe realmente como la Coca-Cola. Es una producción investida de ideología que satisface falsamente una falsa necesidad, pero es real. Mientras que el urbanismo es, como la ostentación publicitaria que rodea a la Coca-Cola, pura ideología espectacular. Por favor, apaguen los micrófonos. Gracias. Otra cuestión, la planificación urbana, dicen ellos, es la educación capitalista del Estado. O sea, para ellos el urbanismo es un instrumento para implementar un modo capitalista de entender el espacio habitable. Y escriben, la planificación representa la elección de una cierta materialización de lo posible, excluyendo lo demás. Posibilismo.
todo esto se impone mediante el chantaje de la utilidad, o sea, de la función. La forma sigue a la función, decían los racionalistas. Y siguen, la circulación, o sea, el circular, el desplazarse por la ciudad, es la organización del aislamiento. Piensen lo importante que era para el modelo corbusieriano el tema de la circulación. Es la organización del aislamiento. Por ello constituye el problema dominante de las ciudades modernas. Es lo contrario del encuentro, la absorción de las energías disponibles para el encuentro o para cualquier tipo de participación. El principal logro de la actual planificación de las ciudades es hacer olvidar la posibilidad de lo que llamamos urbanismo unitario. Y acá definen lo que es el urbanismo unitario. Es decir, es la crítica viviente. Crítica viviente quiere decir establecimiento de las bases para una vida experimental, reunión de creadores de su propia vida en terrenos equipados para sus fines. Es decir, uno de los objetivos del urbanismo unitario es hacer que los propios habitantes de la ciudad sean los que resuelven la espacialidad de la ciudad. Hay una intención de alejarse de esa mirada demiúrgica que tenía el movimiento moderno, en donde el arquitecto estrella, el arquitecto Dios, Le Corbusier, por ejemplo, diseñaba la totalidad del espacio. No, dicen los situacionistas. Son los habitantes de la ciudad, los ciudadanos, quienes tienen que diseñar la ciudad. Una ciudad en donde además no hay ninguna zona espacio-temporal que sea separable. O sea, no se pueden separar las cuestiones por función, como hacía el funcionalismo. Todo tiene que estar mezclado. Dice, la actual planificación de las ciudades, escriben, que se presenta como una geología de la mentira, dejará lugar con el urbanismo unitario a una técnica de defensa de las condiciones siempre amenazadas de la libertad cuando los individuos construyan libremente su propia historia. Y hay, para lograr estos objetivos, que como ven en realidad son más casi políticos que otra cuestión, ellos plantean una serie de cuestiones. Primero, una disciplina, que es la psicogeografía, que se dedica a estudiar principalmente los estudios de los efectos que tiene el medio geográfico en el inconsciente de una persona, afectivamente, cómo afecta el medio en el que nos encontramos, el medio espacial, en nuestro estado de ánimo. Básicamente, de eso se encarga la psicogeografía. Y desarrollan como una técnica destinada justamente a implementar o ejercer esta actividad que es la psicogeografía, que es la deriva. Habrán escuchado muchos a lo mejor hablar de la deriva, la derive, que supone un modo de comportamiento experimental ligado a las condiciones de la sociedad urbana. ¿Qué es la deriva? La deriva implica esta idea: una persona va paseando por la ciudad, y a medida que uno va caminando por la ciudad sin un destino fijo, o sea, no camina porque se dirige al banco, camina por el placer de caminar, uno va atravesando, casi sin darse cuenta, distintos ambientes urbanos, pasa de un barrio de otro, pasa de un área más central, en cuanto donde se concentran comercios, a un área más residencial, atraviesa un parque, atraviesa un área donde hay talleres industriales, va atravesando distintas situaciones urbanas. Y cuando uno está practicando la deriva, tiene que estar muy atento, aunque no esté caminando con un objetivo específico, pero sí tiene que estar muy atento cómo los distintos ambientes urbanos que va atravesando lo afectan psicológicamente. Si a uno le dan miedo, si lo ponen contento, si lo ponen de buen humor, si lo ponen de mal humor, si se siente amenazado en un determinado entorno urbano. Tiene que estar atento cómo la ciudad lo va influyendo a uno. Esa es la idea de la deriva. Se construyen una especie de psicomapas en donde la ciudad termina justamente configurándose como una serie de fragmentos dentro de los cuales un
una persona que practica la deriva va entrando a cada uno de esos fragmentos y va experimentando cambios en su estado de ánimo, a partir de justamente de las señales que le manda el medio ambiente. Como vemos, se trata de una forma de entender la ciudad absolutamente alejada de la idea funcionalista de la ciudad, de esta idea maquinista que era típica del movimiento moderno, ¿no? La idea de la ciudad como una máquina. Recuerden lo que decía Le Corbusier con respecto a la arquitectura, o a la vivienda. Decía, la vivienda es una máquina de habitar. Y de alguna manera, la concepción de la ciudad que él defendió, por lo menos en sus primeros modelos, estaba muy relacionada a esa idea, ¿no? La idea de concebir el espacio como una máquina de habitar. Esto es totalmente alejado. Esto está más cercano a la idea de juego, ¿no? El ciudadano es una persona que está jugando, y lo importante no es el trabajo. Recordemos que ellos rechazan el concepto del trabajo. Lo importante es jugar en la ciudad, y esto lo dicen explícitamente, borrar las fronteras entre el juego y la vida cotidiana. El juego siempre concebido como una actividad que se aparta de la ciudad, diversa, de ahí viene el concepto de diversión. Es un momento del día que nosotros separamos de la vida cotidiana y lo vivimos y se consume en sí mismo, como puede ser una partida de ajedrez o un partido de fútbol. Lo que dicen los situacionistas es que no, hay que fundir el juego con la vida cotidiana, y experimentar la ciudad es de alguna manera un juego. Un juego para gente que va vagando por la calle sin un fin específico. En términos urbanísticos, si queremos acercarnos a una idea espacial, más arquitectónica, urbanística, quizá la propuesta más famosa que se desarrolló dentro del situacionismo fue la de un pintor holandés que era conocido como Constant, que propuso una ciudad que se llamaba Nueva Babilonia, New Babylon, en 1956, y fue desarrollando este modelo en una serie de bocetos, de pinturas, de maquetas. Originalmente el nombre que le puso esta ciudad, no es casual, era Deriville, era ciudad de la deriva. Y más tarde lo llamó New Babylon, según el crítico Henri Lefebvre. El nombre New Babylon era una provocación, justamente porque Babilonia era la ciudad del mal, una de las representaciones del mal en el Antiguo Testamento. Entonces llamar a esta ciudad Nueva Babilonia era una forma de oponerse a la sociedad establecida. Era una ciudad que, como vemos acá, estaba elevada, acá lo vemos, estaba sobreelevada, estaba construida, era una gran megaestructura liviana, sobre la cual vivía el Homo Ludens, decía Constantin. Nosotros podemos hablar de Homo Faber, hombre que hace; Homo sapiens, hombre que piensa; Homo Ludens, que es el hombre que juega, el hombre lúdico, el ser humano lúdico. Dice, el Homo Faber y el Homo sapiens viven en la ciudad tradicional, abajo, a nivel cero. El Homo Ludens vive en Nueva Babilonia, y va desplazándose por estas estructuras, va construyendo y derribando sus habitaciones, está totalmente alejado de las obligaciones de la vida familiar, del trabajo y de la responsabilidad civil, que son descartadas en Nueva Babilonia. Es una ciudad postrevolucionaria, donde uno justamente va vagando a la deriva por esta megaestructura que se levanta sobre la ciudad tradicional, y va buscando nuevas sensaciones, justamente practicando la deriva. No se ata a nada ni a nadie, y puede dormir, puede comer, puede recrearse y puede procrear en donde quiera y cuando quiera. Esa era la idea de Constant, y esta es una de sus propuestas para París. Dice, lo que vemos en rojo es la construcción de esta megaestructura que se posa sobre París. Tiene, obviamente, similitudes con algunos proyectos que vimos la clase pasada, ¿no? Ha habido una diferenciación y cierta polémica entre las propuestas de Constant, por ser consideradas con total justicia como propuestas excesivamente utópicas, o sea, irrealizables, mientras que
probablemente los más cercanos a la disciplina filosófica, y no tanto al arte como Constant, del movimiento, sostenían que había que operar sobre la ciudad real, sobre la ciudad concreta, a diferencia de lo que proponía el movimiento moderno. No había que hacer borrón y cuenta nueva con la ciudad existente, había que trabajar sobre la realidad. Entonces esta idea, obviamente, de Constant supuso ciertas disputas internas, pero bueno, Constant siguió promoviendo su modelo urbano hasta el final de sus días. Otro episodio que supone una crítica no directa, sino implícita más que explícita, a la concepción urbana del movimiento moderno, es la publicación en 1960 de este libro, que es La imagen de la ciudad, del arquitecto norteamericano Kevin Lynch. Kevin Lynch, siendo joven, había pertenecido a la Taliesin Fellowship de Frank Lloyd Wright, estudió arquitectura con Frank Lloyd Wright, hasta que un día se dio cuenta que sus intereses iban por otro lado. Lo que le interesaba era más el urbanismo, la ciudad, y no tanto la arquitectura, y se alejó de la Taliesin Fellowship a seguir su propio camino. ¿Qué es lo que propone en este libro La imagen de la ciudad? Él analiza la imagen de distintas ciudades norteamericanas de la época. Esta es una foto aérea de la bahía de Boston, de la época, de 1960, en Estados Unidos. Y él lo que dice que él incorpora al debate un concepto que había sido ajeno a las preocupaciones del movimiento moderno, que es el concepto de legibilidad. Dice que es importante que la imagen de la ciudad sea legible. O sea, ¿cuándo un texto es legible? Cuando se puede entender. Si no se puede entender, es ilegible. Cuando vemos una imagen, dice, tiene que ser imaginable. Así como un texto es legible, una imagen tiene que ser imaginable. Tiene que poder entenderse. Por eso hay una relación entre el concepto de imaginabilidad y el concepto de legibilidad, una relación que él se encarga de resaltar. Es importante que cuando una persona se desplaza por el espacio urbano, pueda entender esa ciudad, sin necesidad de un mapa, sin necesidad de un manual de instrucciones. Cuando ustedes caminan por una ciudad que no conocen, en la que nunca estuvieron, si la ciudad está bien organizada, ustedes se dan cuenta más o menos. No es que necesitan un cartel para decir que algo es una plaza. Se dan cuenta dónde hay una plaza, dónde hay un parque, se dan cuenta si un edificio es un edificio institucional o es un edificio de viviendas, se dan cuenta que hay una jerarquía, que hay distintas jerarquías en el trazado viario, que hay calles de mayor importancia que otras, que hay distintas situaciones y pueden construirse a ustedes mismos lo que Lynch llamaba un mapa mental de la ciudad, una idea de cómo es esa ciudad. Ahora, lo que decía Lynch era que a medida que nosotros caminamos por una ciudad, vamos recibiendo infinidad de estímulos visuales y nosotros inconscientemente reducimos esa multiplicidad de estímulos visuales a 5 grandes componentes, que son sendas, que son los principales caminos o calles por las que circulamos; bordes, que son situaciones que marcan el fin de una situación y el comienzo de otra, ¿no? Marcan un quiebre. Hay otros elementos que se llaman nodos, que son puntos en donde se concentran muchas personas. Puede ser un cruce de avenidas, puede ser una plaza a veces, puntos donde se concentra gente. Hay barrios, que cuando él dice barrio no quiere decir lo que nosotros queremos decir como barrio. En algunas traducciones del libro se habla de distritos. Serían sectores de la ciudad que tienen determinadas características que los hacen distintivos de su entorno. Y después hay mojones, que como lo indica la palabra, son elementos que nos sirven de orientación en la ciudad. Puede ser una torre, puede ser algún edificio, puede ser un puente que lo vemos de lejos y nos sirve para orientarnos, puede ser una estatua, un monumento cualquiera.
Lo que dice Lynch es que nosotros inconscientemente reducimos la multiplicidad de estímulos visuales que recibimos a estos 5 elementos. Si estos 5 elementos conforman un plano legible, vamos a poder trazar un plano, un mapa mental, recurriendo a estos elementos, que nos va a decir cómo se entiende esa ciudad, cuán legible es esa ciudad, pero también podemos usar esos elementos para definir cuáles son los problemas de imagen que tiene esa ciudad. ¿Por qué decimos que las preocupaciones de Lynch suponen un alejamiento de ciertas preocupaciones propias del urbanismo racionalista? Porque el foco ya empieza a alejarse del problema de lo que la ciudad debería ser, y empieza a hacerse foco en qué es la ciudad concreta en la que vivimos. Ya no hay un intento en Lynch tanto de condenar la ciudad existente para reemplazarla por una ciudad mejor o por una ciudad que la supere, sino que empieza a aflorar un intento por comprender la ciudad real en la que vivimos, tratar de encontrar sus valores, tratar de encontrar sus defectos para corregirlos, pero hay un esfuerzo consciente por entender esa ciudad, cuestión que nunca ocupó demasiado a los sostenedores del modelo racionalista, donde justamente probablemente muchas de las fallas del modelo racionalista se deban a un análisis de la ciudad real, yo diría un tanto deficiente, ¿no? Que presenta ciertas deficiencias. Gustavo, vamos a cortar acá, queda menos de un minuto, si no me quedo con la palabra, y pasamos a la siguiente imagen. Ok.